Sean bienvenidos una vez más a su asignatura Ciencias Sociales del curso tercero de secundaria, aquí con su maestro Luis Miguel Quesada Paulino. Un placer estar con ustedes el día de hoy. ¿Cómo estás, Neurona? Muy bien, profesor, y encantado de estar en clases de Ciencias Sociales. Yo espero que estés lista, así como lo están ustedes en sus hogares. Sugiero que tengas a mano, al igual que tú, Neurona, tu lápiz, tu cuaderno y lapicero para tomar apuntes, porque el tema de hoy es muy nuevo. Es distinto a los temas que ya hemos estudiado en ocasiones anteriores. Y para este tema te ofrezco la palabra clave. Y la palabra clave es expansión. Expansión. Es la acción relacionada con propagar o difundir. Desde las ciencias sociales se refiere al acto mismo de una extensión territorial, de gobierno, de ayuda o de ocupación de espacios por parte de otras naciones. En esencia, se refiere al crecimiento territorial de un país o en su momento de un imperio. Ese contenido, ese concepto, manténlo ahí. Ponlo en Q, que ahora es verdad que vamos a trabajarlo de lleno, acompañado de diferentes conceptos. Por eso la atención. Ponlo en Q ahí mientras que hablamos la clase anterior. En la clase anterior aprendimos a calcular la tasa de natalidad en una población, conociendo de este modo el promedio de cantidad de personas nacidas en un periodo de un año. Además, se nos enfatizó en varios contenidos trabajados en esta unidad, definiendo la población como el conjunto de habitantes, mientras que la densidad poblacional se definió como la cantidad de personas que viven en un espacio geográfico específico. Sobre esto, usted destacó la importancia de conocer la cantidad de recursos que necesita una población, para en base a esto se garantice la esperanza de vida. Muy buenos apuntes los que tienes, al igual que tú en casa. Esto está lo siguiente: la población pertenece a un espacio geográfico y ese espacio, ¿a qué corresponde? A una ciudad o país, y ese país a un continente. ¿Qué ocurre? Ese país puede crecer, se puede expandir de dos maneras. Uno, a nivel territorial, cuando gana terreno, ya eso vamos a explicarlo, y de la otra manera cuando incide en otro país. Y aquí iniciamos con lo siguiente. El tema nuestro que nos compete el día de hoy es que Latinoamérica, expansionismo y hegemonía estadounidense, 1900-1930, alcance del imperialismo moderno. Muchas palabras nuevas, muchos conceptos que hemos escuchado, pero ahora bien vamos a aprender. Primero, ¿a qué se refiere la hegemonía? Fíjate, un país, una nación puede crecer, como te dije, de dos modos. Uno, ganando terreno, y otro, incidiendo en otro país. ¿Cómo se hace esto? De la siguiente manera. Cuando las políticas influyen en las tomas de decisiones de otra nación. De esa manera, la hegemonía tiene presencia. La hegemonía significa dominar, una dominación, dominar otra tierra, dominar otro estado, dominar otro país. En un principio, esto se hacía, digamos, por la fuerza. ¿Has visto películas en las que luchando un imperio, una nación, gana terreno y conquista otra? Eso es hegemonía, que personas de un país llegan a otro país y gobiernan según sus costumbres, según sus leyes, según sus normas. Y ahí es cuando la hegemonía tiene que ver con la dominación de otra potencia. De ese modo, la política de una nación se extiende. ¿Por qué? Porque las leyes ya no serán solamente a nivel local, sino que serán a nivel de la otra parte que ha sido colonizada, de la otra parte que ha sido conquistada. Por eso, siempre que hablamos de hegemonía, se refiere a una supremacía, a una predominación sobre la otra nación. Y esto es sencillo, es que personas diferentes de un país distinto, sus gobernantes gobiernan en otro país diferente. Sí, eso se da. Y de seguro ese contenido ya lo ha visto antes, sobre todo en el tema de las colonizaciones.
¿Y a dónde apunta esto? Que hay una hegemonía cultural. ¿Cuándo? Cuando la educación de un país es modificada, es reestructurada para que las personas se eduquen según el sistema educativo de la otra nación. Cuando está la presencia religiosa, cuando los cultos, las oraciones, los ritos, las celebraciones anuales ya serán no solamente en base a lo que ese gobierno pensaba en su momento, sino a lo que los gobiernos de esa nación que tiene el poder sobre ello decidan. Entonces, la hegemonía cultural modifica la educación, modifica la escuela, modifica lo religioso, pero sobre todo, modifica las costumbres. Pregúntate, las costumbres que tenemos acá, ¿quién las enseñó? ¿Quién en su momento dijo, debe hacerse así? El plato típico, el baile, las celebraciones religiosas, eso es fruto de una colonización que tuvimos acá, que tuvieron con nosotros en nuestro territorio. Pues eso es la hegemonía, cuando las costumbres, el modo de ser de una nación, de un gobierno, ya predomina sobre otro. Imagínate en casa, si un tío tuyo viene a casa y resulta que tú vives con tu madre y con tu padre, pero tu tío comienza a hacer varias sugerencias. Y de momento esas pequeñas sugerencias ya son la costumbre de la familia. ¿Qué ocurre? La costumbre de su casa ha llegado a tu casa. Tiene una supremacía. Asimismo pasa que un país puede tener una lengua, un dialecto o un idioma particular. Y cuando viene a ver otra provincia, otra nación, le cambia el idioma. Una hegemonía, una supremacía sobre esa. Lo que ella dice, lo que pauta, lo que gobierna, tiene mayor peso, tiene mayor sentido. Y esto apunta ¿a qué? A una carencia de identidad. ¿Por qué? Porque ese país deja de ser él en temas de cultura, educación, religión, costumbres, para asumir lo que otra nación, lo que otro país, lo que otros gobiernos le dicen. Entonces, así tiene la supremacía, el cambio rotundo y una modificación de la identidad nacional. ¿Qué se comprende hasta el momento? ¿Tienes alguna pregunta? Así es, identifico que tenemos algunas preguntas vía redes sociales. Cuéntame. Steven Consuelo desde Bonao, Monseñor Noel, nos pregunta lo siguiente. ¿Por qué la intención de expandirse? Bueno, la intención es sana. ¿Por qué la intención? ¿Por qué la intención de expandirse? Por el deseo de que crezca la nación y por el deseo de ampliar, ¿qué cosa? Riquezas. Por eso tiene que expandirse, porque lo que no se tiene acá, se consigue allá. Entonces son intenciones que están de fondo. Por eso la intención de expandirse, de ganar terreno, de ganar más recursos. ¿Alguna otra pregunta? Así es. Pamela Pimentel, desde Cotuí, Sánchez Ramírez, nos envía la siguiente pregunta. ¿Puede un país independiente volver a ser colonia? Uy, pregunta peligrosa. Un país que ya tiene una independencia debe cuidarla, debe custodiarla y debe valorarla, porque las cosas buenas también se pierden. Y sí, un país independiente puede llegar a perder su independencia, pero por eso tenemos el amparo de organismos internacionales, las leyes locales, los gobiernos que son fuertes y seguros y sobre todo una ciudadanía responsable que es consciente del oficio que le corresponde, de su rol en el mantener la identidad y la independencia nacional. Pero sí, es el riesgo de que se pierda la independencia. Por eso esto debe custodiarse. Y no es un compromiso del gobierno, es un compromiso de todos los ciudadanos. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Así es, profesor. Juan Ortiz, desde Vivienda, nos pregunta lo siguiente. ¿Cómo podemos cuidar la independencia? Sencillo, manteniendo un sentido de pertenencia, cuidando y viviendo los valores patrios, los compromisos cívicos, el cumplimiento de las normas, leyes y sobre todo lo que dice nuestra Constitución. ¿Por qué? Porque el dirigente de esta nación en el mañana serás tú. Este es un compromiso de todos. Bien,
¿Alguna otra pregunta? No hay más preguntas, profesor. Bien, ahora te explico lo siguiente. La hegemonía se da según la siguiente dinámica. Un país que ya es independiente llega a otro país que no lo es. La corona española llegó a nuestro país, que hoy es país, que en su momento estaban los nativos. No era un país, no era nación, no era república. Entonces es la conquista de terrenos que aún no han sido conquistados. Bien, aún no tienen gobierno, no tienen leyes. Eso fue en un principio. Pero hoy la hegemonía también se puede dar en ¿qué? Que se coloniza otra nación en base a principios económicos. Entonces, una nación que es independiente, que tiene mayores recursos, ampara otra. ¿Ok? Esto tiene una lógica. En su momento la tenía, ya ahora mismo es un tanto diferente. ¿Cuál es la lógica? Mantener otra nación que necesita recursos, mantener otros espacios que no tienen leyes, normas, principios, unas costumbres tan estrictas y tan claras, y aquellos vienen y le dan la mano. Pero sobre todo, aquí viene un punto muy importante, es el beneficio que saca esa nación que ya es independiente. Porque en esencia, cuando llegan a un país, a un territorio que no ha sido colonizado, es en la perspectiva de ¿qué? De adquirir materias primas, es en la perspectiva de expandir su terreno, de sacar un beneficio sobre esto. Entonces, el colonialismo es cuando una nación, un territorio, mejor dicho, porque aún no son nación, le pertenece a otro territorio que sí es nación, le pertenece a otro espacio que sí es un gobierno, y ahí se instala todo lo que dice aquel gobierno, como cuando en su momento Reino Unido llega a lo que hoy es Estados Unidos. Llega a ese territorio e instala idiomas, costumbres, normas, sistema educativo, religioso, modifica el vivir de ese espacio. En su momento, las colonias lo que hacen es aceptar lo que el colono le ha dado. Colono no viene de apellido de Colón, sino de aquel que conquista esa tierra, de aquel que conquista ese espacio. Entonces, ¿qué hace? Bueno, si quienes vinieron aquí hablaban español, ¿qué haremos de ahora en adelante? Hablar español. Si quienes vienen y colonizan hablan francés, ¿qué haremos? Hablar francés y utilizar el euro. Es el modo en el que se vive en la colonia. ¿Cuáles son los puntos a tomar en consideración dentro del colonialismo? Bueno, que ese territorio que es colonizado tiene la identidad de ese país que ha venido acá. Otra característica es que los beneficios económicos son repartidos. Una parte se queda acá y otra parte es llevado hacia allá. Nuestro país fue colonizado en su momento, una tierra que fue habitada por extranjeros. Cuando viene aquí la corona francesa, cuando viene aquí la corona española. Bien, ya hoy es diferente. ¿Cuándo se termina el colonialismo? Bueno, cuando un territorio alcanza la independencia. Cuando un territorio alcanza el ¿qué? Una autonomía, una autodeterminación. Entonces, figúrate lo siguiente. Es como que aquel país que tiene recursos, que ya está avanzado, dice, vamos a enseñarles o vamos a tomar unos beneficios, y llega un punto que ya aquí la economía crece, la educación crece, la cultura se forma, la identidad de ese territorio es más concreta, y dicen, ha llegado un punto en el que ya no es necesario depender de ustedes. Nosotros podemos ser independientes. Y ahí se alcanza la independencia. Esa independencia, en muchos casos, es alcanzada por medio de guerras, batallas, pero en otros momentos por conciliaciones. En su momento te explicaré esto. Entonces, ya en ese momento, ese territorio no es una colonia. Se convierte en un país, en una nación, en una república. ¿Por qué? Porque adquiere la independencia. Una independencia económica, una independencia en cuanto a la cultura, en cuanto a la parte religiosa y también, sobre todo, una independencia en la identidad nacional, que aquello que se realiza ya es porque ese pueblo lo ha considerado así. Tenemos con esto una hegemonía que es cultural, que tiene esos puntos, pero también tenemos una hegemonía política. Y esto es muy importante que lo sepas. ¿Por qué? Porque al punto que una colonia ya no desea ser colonia y quiere independizarse, debe formular sus leyes.
¿Y qué debe hacer? La Constitución Nacional. Solo cuando tenga esa Constitución, tendrá establecidas las normas y leyes de ese territorio, de esa nación, de esa identidad nacional. Es por esto que esa construcción de identidad está apoyada en una base legal. No es al buen deseo, queremos ser independientes. Hay un proceso que debe darse en cuanto a esto. ¿Por qué? Porque en ese punto ya no estarán cumpliendo con las normas, con las leyes de otra nación, sino aquellas que son establecidas acá. Entonces ahí desaparece la hegemonía cultural. Ahí desaparece también con esas leyes la hegemonía política. Pero también, ¿cómo se da? Una hegemonía militar. Cuando un territorio no tiene una fuerza militar, una fuerza policíaca que vele por la seguridad y bienestar de quienes viven ahí. Entonces, en ese punto que esa colonia ya no desea ser colonia y quiere independizarse, debe estructurar su sistema de seguridad nacional. ¿Para qué? Para no depender de lo otro. Entonces, cuando la colonia es independiente, ya no depende de la nación con la cual fue conquistada y en ese punto desaparece la hegemonía. Siempre que esté presente el control, la observancia, la fiscalización, el seguimiento de la nación que viene acá, está la hegemonía. Pero en el punto que eso desaparece, ya no es colonia, ya es país, es nación, es república y es independiente. Y cada cual por su camino. Es como un niño cuando crece. Aprende varias cosas y llega un punto que ya es adulto y puede emprender voluntariamente su vida. Puede emprender de manera decidida lo que desea hacer en base a lo que ya le enseñaron. Así se maneja esto. La hegemonía aún sigue presente, pero con otros matices. Y lo veremos en otros temas. Pero para que sepa que esto no se acaba. Pero las colonias ya hoy son muy diferentes, muy distintas. Hay una autonomía y una autodeterminación. Vamos a ver cuánto has comprendido sobre esto, porque es importante que estos apuntes lleven a un conocimiento verídico y consciente en tu vida. ¿Lista para unas cuantas preguntas? Estoy lista. Mira qué vamos a hacer. Serán completas. Yo diré la raya, diré la definición y tú mencionarás, bueno profesor, ahí va tal palabra, según lo que nosotros hablamos aquí. ¿Ok? La primera dice, la es la acción en la que un Estado ejerce poder sobre otro. La respuesta correcta es hegemonía. Exactamente. Dijimos que es la acción en que un Estado ejerce un poder, una supremacía sobre otro Estado. Eso está magnífico. Segunda, la se refiere al proceso de crecimiento territorial de un imperio o una nación. En este caso, se refiere a la expansión. Exactamente. Una expansión que puede darse de modo territorial, pero también de modo cultural, político, militar. Eso está magnífico. Tercera, el es el sistema político y económico en el que un Estado extranjero domina a otro Estado. En este caso, es el colonialismo. Exactamente. Cuarta para ti. La es el proceso de interdependencia entre las naciones. Disculpe, profesor. No ubico esa respuesta en mi base de datos. ¿Me podría refrescar? Ah, sí, eso es posible. La colaboración es el proceso de interdependencia entre las naciones. Una vez ambas son independientes, se ayudan, colaboran mutuamente, ¿ok? Último para ti. La sistema en el que se intenta dominar desde lo político y económico una nación en desarrollo. Esa sí la tengo, profesor. La hegemonía política. Excelente, muy buen trabajo. Y sobre esto enfatizo lo siguiente. Recuerda que la hegemonía se refiere a la supremacía de un Estado sobre otro, a la predominación sobre ese Estado. ¿El qué? Aquel que es una colonia, aquel que adquiere la connotación de identidad, de política, de educación, sistema económico, lenguaje, idioma de la otra nación que ha llegado a esta. ¿Cuándo desaparece?
en el punto que ese territorio adquiere la independencia. Y la independencia es adquirida cuando ésta tiene la constitución, leyes, normas, principios, cultura que definen la identidad nacional. Entonces, cuando tiene la independencia, colonialismo no está, hegemonía, que es supremacía, desaparece. Por eso la importancia de mantener y cultivar la independencia. ¿Bien? ¿Y tú, con qué te quedas? Espere, estoy actualizando mi base de datos. En la clase de hoy aprendimos los conceptos de hegemonía, expansionismo, colonialismo y sus implicaciones con la migración, con los cuales vamos a ir organizando todas las informaciones correspondientes para construir una línea de tiempo. Cabe destacar que usted dijo que nuestra isla en su momento fue una colonia, hasta tiempo después que logró alcanzar su independencia. Excelente, buenos apuntes. Como estoy seguro que lo tienes en casa, bien claro. Para continuar profundizando sobre este contenido y ya lo que hemos estudiado en clase, te invito a que visites la página en pantalla. Y para despedirme, te ofrezco esta frase de Amin Abel, que hace referencia a cuidar, a custodiar lo precioso que es nuestra independencia y de todos los países que están en América Latina. Y él decía, América Latina busca su camino. Nos vemos, hasta la próxima. Dijo en una ocasión Nicholas Wells, en un mundo sin valores, el camino correcto no existe, pues el destino final será el mismo para todos. Reciban mis saludos, queridos estudiantes. En el día de hoy continuamos con la clase de formación integral humana y religiosa. Una vez más, su profesor Francisco Pichardo les acompañará en esta importante actividad académica, en que van a adquirir competencias diversas del contenido que hemos seleccionado para ustedes. Les invito a que permanezcan muy atentos y atentas durante el desarrollo de la clase. Iniciamos nuestro encuentro poniéndonos en las manos de Dios con la siguiente oración. Oh inefable Creador nuestro, altísimo y principio y fuente verdadera de luz y sabiduría, dígnate infundir el rayo de tu claridad sobre las tinieblas de mi inteligencia, removiendo la doble oscuridad con la que nací, la del pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuente las lenguas de los pequeños, instruye la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facilidad para atender, sutileza para interpretar y gracia abundante para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Oh Dios, Señor y hombre verdadero, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Recordamos que en la clase anterior abordamos el tema titulado La persona de Jesús y la vivencia de sus valores. En esta oportunidad continuaremos trabajando este mismo contenido. Es que hablar de Jesús, de su vida y su propuesta de valores es apasionante y de mucha importancia si queremos lograr una convivencia armónica con las demás personas, en la familia, en los espacios de socialización y en la sociedad misma. Las competencias que pretendemos que ustedes alcancen en este encuentro son dos: que valoren la vida y la dignidad humana en apertura a la trascendencia y que practiquen los valores de Jesús de Nazaret en su relación con las personas y la sociedad. Queridos estudiantes, en este momento compartiré con ustedes el estribillo de la canción que se titula Defensor de la Verdad, de Carmelo Erdosain. Luego les pido que identifiquen, enuncien y escriban en sus cuadernos de formación integral humana y religiosa los 4 valores de Jesucristo que aparecen representados en el texto. Lean conmigo los 2 versos del estribillo. Cristo fue sincero, Cristo fue leal, supo ser valiente, dijo la verdad. Después de escribir los valores en sus cuadernos de la asignatura, les pregunto de forma personal:
¿Con cuál de estos valores te identificas y por qué? Sinceridad, lealtad, valentía, verdad. Son valores que identificaron a Jesús en sus palabras y hechos. Además, son valores que representan a quienes desean convertirse en verdaderos discípulos y discípulas de Jesucristo. ¿Quieres parecerte un poco a Jesús? Empieza a practicar estos valores en tu convivencia con las demás personas. Ahora les voy a presentar un decálogo que, como su nombre indica, contiene 10 valores identificados en la persona de Jesús. Les invito a que lo escriban en sus cuadernos. Después, escojan 2 valores que ustedes y Jesús tengan en común. Márquenlos, subráyenlos, enciérrenlo o identifíquenlo con un cotejo. Procedo a enunciar el decálogo de los valores de Jesús. 1. Sencillez. 2. Humildad. 3. Amistad sincera. 4. Honestidad. 5. Valentía. 6. Lealtad. 7. Apego a la verdad. 8. Sinceridad. 9. Sensibilidad ante el dolor ajeno. Y 10. Solidaridad. Recuerden seleccionar los 2 valores que entienden, comparten con Jesús. Estudiantes, les propongo que dibujen un árbol en sus cuadernos de formación integral humana y religiosa parecido al que aparece en sus pantallas. Luego, coloquen en la raíz el número del valor que consideren más importante para la persona. En el tronco, coloquen el número del valor que consideren ocupa el segundo lugar. Después, continúen colocando los números de otros valores, tratando que los más importantes queden más próximos a la raíz del árbol. En este momento, les propongo volver sobre el decálogo de valores de Jesús para reflexionar cuáles de ellos están más en crisis en República Dominicana y por qué. Si necesitan describir un poco los posibles escenarios, háganlo. Además, sería de mucho provecho si proponen algunas pautas que sirvan de solución a las situaciones descritas. Adelante, ustedes son muy creativos y creativas, sé que realizarán un excelente trabajo. Ahora les propongo realizar un análisis de algunos textos bíblicos donde vemos valores que nos enseña Jesús a través de su palabra. Uno de ellos se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 44 y 45. El otro en el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículo 35. Escuchemos. Hechos de los Apóstoles 2, 44-45. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. Mateo 25:35. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. ¿Qué valor nos invita a cumplir Jesús con este enunciado? Les recuerdo que alimentar al hambriento o dar de beber al sediento son obras de misericordia corporales que tendrán grandes recompensas en el reino de los cielos. Pues al final seremos evaluados por las obras buenas que realicemos a favor de los más necesitados. Otras obras de misericordia corporales son visitar y cuidar a los enfermos, dar hospedaje al peregrino, vestir al desnudo, redimir al cautivo y enterrar a los muertos. En este apartado hemos socializado sobre el decálogo de los valores de Jesús y hemos identificado cuáles de estos valores están en crisis en la República Dominicana. Además, hemos analizado un poco el comportamiento de la primera comunidad cristiana y la motivación evangélica a cumplir con obras de misericordia en favor de aquellos que más nos necesitan. Hi, my dear student of 3rd grade of secondary. Welcome to your English class. Arelis Hill, your teacher. Hi, Neuron, how are you? I'm fine, teacher.
And you? I'm very fine, and I hope that you are okay in your house too. Learning from this new modality, learning from home, preserving the health. Aprendimos nuevas palabras, como por ejemplo, mall, gas station, bookstore, ATM, entre otros. También aprendimos a responder preguntas para demostrar comprensión de un texto escrito, sobre dar instrucciones para llegar a un lugar, tomando como referencia un mapa de un vecindario. Excelente, muy buen trabajo. Very nice job. Yo espero que tú también hayas aprendido todos esos contenidos. Hoy tendremos más contenidos interesantísimos para que aprendas y amplíes tus conocimientos con nuestras clases. El día de hoy sé que vas a aprender muchísimo también. Pero ¿qué le parece si antes conocemos la palabra clave del día de hoy? Muy interesante. Vamos a ver cuál es la palabra clave del día de hoy. Y nuestra palabra clave es place. Place is a particular position, point, area in space, or a location. For example, I can't be in two places at once. Como acabas de escuchar y ver, hoy vamos a trabajar place, preposiciones de lugar, preposition of place. Recuerda que anteriormente estuvimos ubicándonos en un mapa, aprendimos nuevas palabras. Hoy vas a continuar ese mismo ritmo de aprendizaje con un nuevo vocabulario. ¿Qué te parece, Neurona, si me acompañas el día de hoy, como siempre, a decir este vocabulario? Por supuesto. Muy bien, en casa debes de tomar tu cuaderno, tu lápiz y tomar anotaciones. ¿Empezamos? Adelante. Puedes repetir también, practicar, practicar y practicar. Iniciamos. Inside, Adentro, outside, afuera, below, debajo de, under, debajo de, over, sobre, por encima de, above, arriba de, encima de, between, en medio de, entre, behind, detrás de, across from, opuesto a, next to, junto a, al lado de, in front of, enfrente de, around, alrededor, beyond, más allá de, beside, junto a, by. por. Entonces, ahora vamos a repetir otra vez. Si se te quedó alguna palabra, es tiempo de anotar. Coge tu lápiz, tu cuaderno si no lo tomaste, y vamos a repetir. Inside, Adentro, outside, afuera, below, debajo de, under, debajo de, over, sobre, por encima de, above, arriba de, encima de, between, en medio de, entre, behind, detrás de, across from, opuesto a, next to, junto a, al lado de, in front of, enfrente de, around, alrededor, beyond, más allá de, beside, junto a, by. por. Very good job. In this moment, I'm going to explain the use of those prepositions, the most frequently used prepositions. Ahora te voy a explicar el uso de algunas preposiciones. ¿Cuáles? De las más frecuentes, las que más se usan. Debes tomar tu lápiz otra vez, escribir, tomar anotaciones. Es importante para que puedas afianzar tu conocimiento. Vamos a iniciar. Below, que se usa con debajo de.
Under también significa lo mismo, si pudiste anotar, pero hay una pequeña diferencia. Below se usa debajo de cuando no hay un roce, no hay un contacto físico entre el sujeto o el objeto. Un ejemplo, the book is below the table. The book is below the table. El libro está debajo de la mesa. Under, te repito, que significa lo mismo que below, pero ¿cuándo se usan? Se usa cuando hay un contacto físico entre el sujeto o el objeto. Un ejemplo, I really feel good under my blanket. I really feel good under my blanket. Realmente me siento bien bajo mis sábanas. ¿Por qué? Hay un contacto directo entre la sábana y el sujeto. Otra preposición, between. Un ejemplo con between. My house is between the store and the bakery. Between significa entre, en medio de. Y el ejemplo que te acabo de dar significa my house is between the store and the bakery. Mi casa está en el medio de o entre la tienda y la panadería. ¿Estás copiando? Muy bien, pues seguimos con la próxima. Over. Over significa encima de. Vamos a ver, over, encima de cuando uno tapa el otro. Hay un contacto, pero uno tapa al otro. Un ejemplo. Please put the tablecloth over the table. Por favor, pon el mantel encima de la mesa. ¿Qué te dice la preposición? Que el mantel está cubriendo la mesa. ¿Estás siguiendo la idea? Muy bien, pues continuamos. In front of, enfrente de. Un ejemplo bien fácil. The police station is in front of the hospital. La estación de policía está frente al hospital. La estación de policía está frente al hospital. Muy bien. ¿Estás siguiendo la idea? Excelente. Sigue copiando. Sigue practicando. Behind, detrás de. Behind. The present is behind you. El regalo está detrás de ti. Y la última de este vocabulario, next to, al lado de él. Al lado de. Why didn't you sit next to me? ¿Por qué no te sientas a mi lado? ¿Entendiste? Muy bien. Este es el uso de las preposiciones más frecuentes en inglés. ¿Qué vamos a hacer ahora, Neurona? ¿Tienes alguna pregunta? Tenemos nuevas preguntas vía redes sociales. Excelente. ¿Y cuáles son esas preguntas de las redes sociales? Alexander Mella, desde las Yayas Asua, nos pregunta lo siguiente. ¿Qué nos pregunta Alexander? ¿Cómo relaciono how do I get plus preposition? Muy bien. How do I get? ¿Recuerdan que fue la pregunta que le hicimos para cuando tú quieres trasladarte de un lugar a otro? Pues también lo podemos relacionar con las preposiciones. ¿De qué manera? Fíjate en este ejemplo. How do I get at the school? How do I get plus, tenemos una preposición de lugar. How do I get at the school? ¿Cómo yo llego a la escuela? ¿Cómo yo llego a la escuela? How do I get at the school? ¿Viste cómo se relacionan? Y está perfectamente combinado. Puedo hacer una oración utilizando la pregunta how do I get más una preposición. ¿Tenemos alguna otra pregunta, Neurona? Así es, profesora. Adelante. Giselle Martínez, desde Licey al Medio, Santiago, nos pregunta: Teacher, ¿cuál es la diferencia entre do y does? Ya que lo vi la clase pasada y quiero comprenderlo mejor. Excelente pregunta, Giselle. Eres muy observadora y me encanta eso. Debes de anotar en tu cuaderno para que puedas afianzar ese conocimiento. Si quedó algo no muy claro, te lo explico breve. Vamos a ver cuál es el uso que tenemos con do and does. Debo decirte que do and does son auxiliares para hacer preguntas, porque ya lo vimos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo distingo el uso para poder aprender mejor? Muy fácil. ¿Recuerda los pronombres?
I, yo, cuando dimos el verbo to be, muy bien. You, tú. We, nosotros. They, ellos y ellas. Esos pronombres, yo, tú, nosotros y ellos, utilizan el auxiliar do. Los pronombres it, she and he utilizan el auxiliar does. Esa es la diferencia de do and does. How do I get at the school? How does my mother get to the park? My mother, si sustituimos el nombre por el pronombre, sería ella. Entonces, repito, do se utiliza con los pronombres I, you, we, and they. Does con los pronombres it, she, and he. ¿Alguna otra pregunta, Neurona? Ninguna por el momento, profesora. Muy bien, pues continuamos aprendiendo. Te voy ahora a explicar el uso de 3 preposiciones que son también de uso muy frecuente y que a veces te pueden confundir. ¿Me acompañas? Toma tu cuaderno, tu lápiz otra vez y vamos a explicar. Sígueme. Vas a copiar las preposiciones con su ejemplo. Vamos a ver la preposición in. ¿Dónde yo utilizo la preposición in? ¿Cuándo utilizo esto? Cuando el sujeto se encuentra en un lugar específico. In. Vamos a ver. Dagna is in en un lugar específico. Dagna is in the mall. Dagna está en el centro comercial. Otra preposición de uso muy frecuente es on. Se usa cuando el objeto está sobre una superficie concreta. Vamos a ver, the book is on the desk. El libro está sobre el escritorio, como esos que están ahí. Vamos a ver, the book is on the desk. El libro está sobre el escritorio, una superficie concreta. Y tenemos otra preposición que es at. Vamos a copiar nuestro último ejemplo. Vamos a ver, vamos a borrar esto aquí para tener un poco más de espacio y que puedas ver muy bien en casa. Nuestra última preposición es at, que se usa cuando el sujeto está en un lugar específico. Vamos a ver este ejemplo. Julie is at the park. Julie está en el parque. Recapitulando, in se utiliza con un lugar específico que puede ser un nombre de un país, una ciudad. Dagna is in the mall. On, que se utiliza cuando el objeto está sobre una superficie concreta. The book is on the table. Y nuestra última preposición, at, que se refiere a un lugar específico. At the park, at the school, entre otros. ¿Entendiste? Muy bien. Neurona, ¿qué te ha parecido la clase hasta ahora? Muy interesante. ¿Qué te parece si continuamos aprendiendo con una trivia? Por supuesto. Always ready. Muy bien, también espero que estés listo en casa. Vas a observar esta imagen. Observar. Van a aparecer algunas imágenes como un reloj, una alfombra y otros detalles. Observa bien para que puedas luego escoger la respuesta correcta. ¿Te parece? Acompáñame. Neurona, ¿estás lista? Estoy lista. Vamos a ver. En la siguiente imagen, you have to observe and choose the correct answer. Observe. Vas a observar y a escoger la respuesta correcta.
Como te dije anteriormente, hay imágenes como reloj, libros, alfombra, una bici. Entonces vamos a ver. The radio is in the table. False. False. False significa falso. True, verdadero. True and false. Verdadero y falso. Vas a responder así, dependiendo de lo que tú observes y el uso correcto de las preposiciones. Seguimos. The telephone is behind the plant. Is false. Es incorrecta. ¿Por qué es incorrecta o falsa? Porque si te fijas, el teléfono no está detrás de la planta, sino está al lado de la planta. Vamos a la número 3. The book is on the table. Is true. It's true. Verdadero. Si observa, el libro está sobre la mesa. Muy bien. Number 4. The lamp is under the sofa. Is false. Is false. ¿Por qué? Dice, la lámpara está debajo del sofá. Si observa, la lámpara está al lado del sofá, no está debajo del mismo. Number 5. The TV is from the sofa. Is true. Muy bien, el televisor está enfrente del sofá. Is in front of. Number 6. The clock is on the books. Is false. Is false. Si se fijan, el reloj no está encima de los libros, está en el librero. ¿Pudiste observar eso? Vamos muy bien. Number 7. The bike is behind the sofa. Is false. Muy bien, is false, es falsa. Si vuelves a observar, la bicicleta no está detrás del sofá, está al lado de la mesa. Muy bien, number 8. The rug is under the table. That is true. Is true. Rug significa alfombra. Dice la oración, la alfombra está debajo de la mesa. Y si observa, es correcto, es verdadero. Y nuestra última oración, number 9, the pillows are in the sofa. Well, that is false. Muy bien, es falsa. Number 9 es false. Porque si te fijaste y observaste, tiene la preposición in, que se usa con un lugar de un país o una ciudad. Debió estar escrita la preposición on, por eso es falsa. Después de haber visto, analizado, aprendido nuevas palabras, todas esas cosas que aprendimos hoy, Neurona, ¿tú puedes decirnos de qué trató la clase hoy? Por supuesto. En el día de hoy aprendimos las preposiciones de lugar, como in, on, at, between, entre otras. Además, cómo se usan y algunos ejemplos. Y por último, realizamos un ejercicio poniendo en práctica lo aprendido. Very good job. Muchas gracias, Neurona. Y espero que en casa también tú hayas aprendido estos contenidos y lo pongas en práctica. Recuerda, si tienes alguna duda, algún comentario, te invito a que visites el link que ves en pantalla. Recuerda también que para ser mejor en inglés, debes practicar speak, listen, read and write. Nos vemos en la próxima entrega. De nuevo con ustedes, queridos estudiantes.
continuamos profundizando en el tema la persona de Jesús y la vivencia de los valores. En el bloque anterior conocimos el decálogo de los valores de Jesús. Identificamos cuáles de estos valores están en crisis en República Dominicana. También analizamos el comportamiento de la primera comunidad cristiana y la práctica de los valores de Jesús. Estudiantes, reflexionen con las situaciones que plantea cada hecho de vida que se presentan a continuación. Hechos de vida. Pablo escuchaba constantemente a su esposa quejarse de lo cansada y agotada que estaba con las responsabilidades de la casa y el cuidado de los niños. Le pedía ayuda en las tareas, pero él solo le respondía con un mujer, tú sí te quejas, o la ignoraba. Juan y Esteban eran dos hermanos que constantemente peleaban por querer ser mejores y así su padre los reconociera por sus cualidades e inteligencia y les diera aún más cosas. Cierto día, el padre le pidió a cada uno una tarea diferente y ellos al recibirla, en vez de comenzar a trabajar, idearon un plan para dañar primero la tarea del otro. Era un día de escuela y los jóvenes se encontraban en el momento de recreo. José estaba triste y alejado, mientras que Pablo, Ana y Rosa conversaban y hacían la fila en la cafetería y observaban a José. Pablo les dijo a sus amigas que fueran a preguntarle qué pasaba, pero ellas respondieron que mejor después de comer, pues no querían perder su recreo. Luego de escuchar los hechos de vida, realicen una reflexión personal, guiados por las siguientes cuestionantes. En el primer hecho de vida, Pablo acusa a su esposa de que se queja mucho. ¿Está Pablo en lo correcto? ¿Cómo actuarías tú? ¿Podría afirmarse que en esta escena hay problemas de equidad de género? En el segundo hecho de vida, Juan y Esteban se pelean por ser uno mejor que el otro. ¿Eso está bien o está mal? ¿Está bien que uno dañe la tarea del otro para poder ganarle? En el tercer hecho de vida, ¿está bien que Pablo, Ana y Rosa no se preocupen por la tristeza de sus compañeros? Jóvenes, en este momento les invito a redactar una lista de 10 acciones que puedan realizar para promover la práctica o vivencia de valores en nuestras familias y en la comunidad. Cuando completen sus listas, pueden compartirlas con los compañeros del curso o su profesor o profesora en el encuentro sincrónico cuando éste se realice. Hola, hola mis queridos estudiantes, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra clase de hoy. Hoy, como siempre, con un tema muy interesante. Siempre vamos a tener un tema interesante para ti, novedoso, divertido, para que tú siempre puedas entender cada uno de ellos. Pero antes de eso, vamos a ver, Neurona, ¿cómo te sientes? Hola, profesora Juana, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Preparándonos para iniciar nuestro viaje. ¿Y tú ya estás preparado para tu viaje? Ahora bien, casi vamos a iniciar nuestro viaje, ¿verdad que sí? Pero antes vamos a viajar en el tiempo. Sí, ya lo sé, en la vida real no se viaja en el tiempo, pero nuestra imaginación es maravillosa, así que vamos a pedirle a Neurona que viaje en el tiempo y nos diga qué aprendimos en la clase pasada. Por supuesto, una cantidad es cuadrado perfecto cuando es el producto de dos cantidades o factores iguales, es decir, es el cuadrado de otra cantidad. Y para identificar un trinomio cuadrado perfecto, verificamos que cumpla las siguientes características. Número 1. Dos de sus términos son cuadrados perfectos. Número 2. El otro término es el doble del producto de las dos raíces. Y por último, vimos que, para encontrar los ceros de un polinomio, tenemos dos métodos. Uno, aplicando el valor numérico, y el otro, aplicando la regla de Ruffini. Muy buen trabajo. Hasta ahora hemos aprendido bastante, ¿verdad que sí? Pero todavía nos falta mucho, porque el mundo del saber es inmenso. Por eso siempre hacemos este viaje. Vamos a ver cuál es
la palabra clave para la clase de hoy. La palabra clave para la clase de hoy es igualdad. Igualdad es la proposición de equivalencia existente entre dos expresiones algebraicas conectadas a través del signo igual, en la cual ambas expresan el mismo valor. La relación de igualdad establecida en una expresión de esta índole se emplea para denotar que dos objetos matemáticos expresan el mismo valor. Eso es así. Nuestra palabra clave es igualdad. Y el tema que vamos a desarrollar, te aseguro que ya tú lo has escuchado por ahí, ¿sí? Te han dado algunas referencias, pero hoy lo vamos a trabajar facilito, ya lo verás. Nuestro tema es ecuaciones lineales, así que acompáñame en este viaje. Prepara todos tus ajuares y vamos juntos a aprender de las ecuaciones lineales. Cuando comenzamos, definíamos la palabra igualdad. ¿Recuerdas? Sí, eso es así. En el lenguaje coloquial, una igualdad representa objetos que tengan las mismas características, ¿cierto? Observa estas dos tizas. Tengo una, tengo otra. Tienen el mismo color, la misma textura, hasta el mismo tamaño. Cuando tenemos esto, nosotros decimos que estas dos tizas son iguales. Ahí se establece una igualdad. En casa tú tendrás objetos a tu alrededor que te van a representar igualdad. Por ejemplo, dos sillas, dos platos que sean iguales, dos lápices, hasta dos cuadernos, ¿verdad que sí? Y si sigues pensando, te aseguro que tú vas a encontrar muchísimas cosas en tu alrededor que son iguales. Eso es en el lenguaje coloquial. Sin embargo, en el lenguaje matemático no hay mucha diferencia con relación al concepto del lenguaje coloquial. En el lenguaje matemático, una igualdad son expresiones que tienen el mismo objeto, tienen las mismas características. Vamos a verlo de una manera un poquito más gráfica. Utilizamos la pizarra para resolver esto. Fíjate aquí. Si tenemos 1 más 1, 1 más 1 y tenemos la expresión 2, podemos decir que estas dos expresiones serían iguales. ¿Por qué razón? Sencillito. Si yo sumo 1 más 1, ¿el resultado cuál va a ser? 2, así mismo. Y aquí que yo tengo un 2. Por tanto, como este objeto es igual a este, le ponemos el signo de igualdad y ahí ya yo tengo una igualdad establecida. Vamos a ver otro ejemplo. Si tú lo que tienes, podríamos decir es 6 más 4, y de este lado tú tienes 9 más 1, podríamos ver si también es una igualdad. 6 más 4 es igual a 10, sencillito. No te puedes quejar, te estoy tratando suave. Aquí tengo 9 más 1 es igual a 10 y utilizamos el signo de igualdad. Las igualdades poseen propiedades. ¿Qué es una propiedad? Es una ley general que se establece para todas ellas. Por ejemplo, hay una que me dice que si yo tomo un número y le sumo esa misma cantidad a ambos lados de esa igualdad, como resultado yo voy a obtener otra igualdad. Eso va a pasar con la suma, con la resta, con la multiplicación, con la división y así sucesivamente. El truco es que sea el mismo número y que sea para ambos lados. Vamos a ver. Vamos a tomar este mismo ejemplo que tengo aquí. Tengo 6 más 4 y 9 más 1. Si a esa expresión yo le sumo un número, vamos a decir el 2. Yo tendría 6 más 4 más 2. ¿De dónde saqué ese 2? Bueno, lo usé así de manera aleatoria. Me llegó el 2 a la mente porque es para explicarte esta propiedad, simplemente, ¿verdad? Hago lo mismo de este lado, que sería 9 más 1. Como aquí yo le sumé 2, ¿qué voy a hacer de este lado? También le voy a sumar
2. Recuerda, tiene que ser el mismo número para que se pueda establecer esta propiedad, que voy a tener más 2. Vamos a ver ahora si en realidad tengo una igualdad. Fíjate aquí. 6 más 4, 10. Y 10 más 2, 12, exactamente. Del otro lado, hago lo mismo. 9 más 1, 10. Y 10 más 2, 12. Y aquí tenemos establecido ¿qué? La igualdad, ¿verdad? Porque 12 va a ser igual a 12. Hasta ahí no hay problema. ¿Puedo hacer eso mismo con la sustracción? Sí, podemos tomar incluso hasta el mismo ejemplo y decir 6 más 4 y en vez de más 2 le voy a poner ¿qué? Negativo 2 porque ahora voy a tener una sustracción. Verifico que sea el mismo número. Tiene que ser el mismo número de ambos lados para que se pueda cumplir esta propiedad. Entonces tengo 6. Recuerda el orden de las operaciones, ¿verdad? Primero la suma y después la sustracción, según el orden de las operaciones. Eso es muy importante que lo tengas en cuenta. Entonces, ¿qué voy a hacer? 6 más 4 va a ser igual a 10. Muy bien. Entonces, ¿qué voy a tener? 10 menos 2. Y aquí tengo 9 más 1, que me va a dar 10 menos 2. Resolvemos aquí. 10 menos 2, 8. 9 más 1, 10. Y a ese 10 le voy a restar ¿cuánto? 2. ¿Cuánto tengo entonces? 8. Por tanto, me dio 8 y de este lado también 8. ¿Qué significa eso? Que 8 va a ser igual a 8. ¿Qué tengo ahí? Una igualdad. Exactamente, ¿viste? El truco es que sea el mismo número de ambos lados. Si sumo 7 de un lado, también debo hacerlo del otro lado. Eso aplica para la multiplicación, para la división y también para la potencia. Bien, neurona, ¿cómo vamos hasta ahí? Me parece muy interesante, profesora. Identifico que tenemos algunas preguntas vía redes sociales, profesora. ¿Y cuáles serán esas preguntas, neurona? María Sánchez, desde San Pedro de Macorís, nos pregunta ¿cómo surgió el signo de igualdad? Es una pregunta muy curiosa que nos hace María. Saludamos a María desde aquí y la invitamos a que siempre esté ahí en sintonía con nosotros. Pues, ¿cómo surgió el signo de igualdad? Eso fue todo un tema. Pues le cuento. Ustedes recuerdan que en clases anteriores habíamos visto que los egipcios, los babilonios y toda esa área por ahí había desarrollado matemáticas súper avanzadas. Sin embargo, el signo de igualdad no surgió hasta el siglo XVI. Imagínate, en el siglo XVI ya estábamos 1500, 1600, entre esos años. O sea, relativamente joven es ese signo, tomando en cuenta que las personas ya habían desarrollado el conocimiento matemático desde muchos siglos atrás. ¿Quién lo desarrolló? Pues lo desarrolló una persona llamada Robert Record. Y él decía, bueno, yo voy a tomar este signo porque me representa dos líneas como paralelas, exactamente. Entonces él dijo, bueno, en nuestro alrededor no existe nada más parecido a la igualdad que dos líneas paralelas. Entonces se comenzó a partir de ahí a aplicar lo que es el signo de igualdad. ¿Qué te parece esa historia, neurona? Me parece muy interesante, profesora. ¿Tenemos más preguntas? Sí, profesora. Jorge Soriano desde Asua nos pregunta ¿por qué se comenzó a utilizar el signo de igualdad? Vamos a ver por qué usaron el signo de igualdad. Pues te conté ya anteriormente que iniciamos en el siglo XVI. Ya para el siglo XVI había un comercio bastante significativo, teníamos un sistema bancario y habían ciertos conocimientos matemáticos, muchas áreas del área de la matemática que ya se había desarrollado. Ahora bien, ¿qué pasaba? Que las personas
lo que utilizaban era abreviaturas. Cuando iban a realizar toda una operación, utilizaban una abreviatura para representar eso. En el cambio de idioma era todo un problema. ¿Por qué? Porque en un país había algo que significaba cualquier expresión matemática, pero ya en el cambio de idioma, pues ya le pasaba un problemita ahí. ¿Qué hicieron entonces? Pues estableció lo que es un lenguaje universal. La matemática tiene su propio lenguaje universal, y hay símbolos que no importa el lugar donde tú te encuentres, van a significar la misma cosa, va a tener el mismo significado. Entonces, a partir de ahí, se comienzan a utilizar todo lo que son los símbolos matemáticos. ¿Verdad que está muy interesante toda esta historia? Sí, profesora. Ahora vamos a pasar a nuestra segunda parte, ¿verdad que sí? Vamos a leer el siguiente ejercicio. ¿Estás conmigo? Perfecto. Dice, según el boletín número 203 de fecha 7 de octubre del 2020 del Ministerio de Salud Pública, el número de casos acumulados de infectados hasta esa fecha en el Distrito Nacional era el doble más 5.088 casos más de los que había en la provincia de Santiago. Bien, entonces tiene una interrogante. ¿Cuántos contagiados hay en cada una de las provincias si entre las dos suman 43.956 casos? Ese es nuestro problemita de hoy. ¿No lo entendiste bien? Pues tranquilito. Vamos a leerlo nuevamente un poquito más despacio, respira y me dice. Según el boletín número 203 de fecha 7 de octubre del 2020 del Ministerio de Salud Pública, el número de casos de infectados acumulados hasta esa fecha en el Distrito Nacional era el doble más 5.088 casos, más que los que había en la provincia de Santiago. Entonces me dice, ¿cuántos había en cada provincia si el resultado final era 43.956 casos? Bien, vamos a utilizar el lenguaje algebraico para hacer esa representación. ¿Me acompañas? Perfecto. Comenzamos. Vamos aquí. Utilizamos lo que es el lenguaje algebraico para trabajar con esta expresión. Sí, por tanto, vamos a volver a nuestro problemita. Vamos a sacar los datos que tenemos ahí en nuestro problemita. Y digo, sea X, la cantidad de casos que había, ¿dónde? Bueno, el problemita me dice, toma como referencia la ciudad de Santiago. Entonces, como no sabemos cuántos casos había en la ciudad de Santiago, decimos que X me va a representar los casos que estaban ahí en esa ciudad de Santiago. Bien, puedes tomar cualquier variable. Recuerda que eso lo habíamos visto cuando hablamos del lenguaje algebraico. Tú puedes tomar X, Y, Z, A, B, C, la que quieras. En este caso vamos a utilizar X para que me represente el número de casos, ¿de dónde? De Santiago. Pero me dice que en la ciudad de Santo Domingo hay el doble de casos que en Santiago. ¿Recuerda cuando hablábamos de las palabras específicas que me van a decir cuál es la operación? Perfecto, eso lo vimos en la clase anterior. El doble de casos me está haciendo referencia a una multiplicación, ¿verdad? 2 veces. El doble de casos que en Santiago. ¿Y cuántos son los casos que hay en Santiago? Le habíamos asignado una variable a esos casos. ¿Cuál es la variable? X. Entonces, sea como X es lo que está en la ciudad de Santiago y ahora yo tengo el doble de casos, entonces sea 2X. Pero me dice el doble de casos más 5.088 casos. O sea, a ese doble
yo le voy a sumar algo más, ¿verdad que sí? Perfecto, me dice que son 5.088. Entonces sería 2x más 5.088. ¿Cierto? Hasta ahí vamos claro. Muy bien, seguimos entonces. Me dice que voy a encontrar el valor de los casos que había en cada una de las provincias, sabiendo que entre las dos tenía 43.956 casos. Por tanto, si entre las dos tengo 43.956, yo puedo decir que si yo sumo esto más esto, me tiene que dar, ¿qué? El total de casos exactamente. Entonces yo tengo x más 2x más 5.088. ¿A qué va a ser igual eso? A 43.956 casos. Bien, fíjate, sencillo. X, la cantidad de casos que hay en Santiago. 2x más 5.088, la cantidad de casos que hay en Santo Domingo. Sin embargo, si yo sumo esas dos ciudades, los casos que hay en esas dos ciudades, me va a dar 43.956. Esta es mi expresión. Fíjate, es una igualdad también. Exacto, fíjate aquí, tengo el signo de igualdad. Genial, apareció una igualdad. Ahora, obsérvala bien y compárala con las igualdades que habíamos visto anteriormente. ¿Tiene alguna ligera diferencia? Exactamente, muy bien. Aquí tengo una variable. Fíjate aquí, una variable. ¿Cuál es la diferencia entre esta y la anterior? En la anterior solo tenía números. Era una expresión puramente numérica. Aquí yo tengo una expresión ya algebraica, ¿verdad que sí? Exactamente. Aquí tengo una incógnita, otra incógnita, que es la misma, ¿verdad? Pero aquí tengo una incógnita, otra incógnita, un signo de igualdad y aquí se me formó una ecuación. Exactamente. A eso le llamamos ecuación. Entonces, ¿cómo lo decimos que es una ecuación? Una ecuación es una igualdad donde se expresan dos términos algebraicos. Tengo un término, otro término, por lo general, como es algebraico, tiene que tener una incógnita. Eso es así, tiene que tener una incógnita. ¿Cuál es la incógnita aquí en esta ecuación? Pues x, que es el término que no conozco. A eso se le llama x. En este caso, fíjate que yo en esta parte tengo una expresión y en esta parte tengo otra expresión. Y aquí en el centro tengo un signo, el signo de igualdad. Todo lo que está antes del signo de igualdad recibe el nombre de primer miembro o término. Todo lo que está después del signo de igualdad sería segundo miembro o término, como usted considere. Como puedes ver, una ecuación entonces consta de un primer miembro, un segundo miembro, la parte de la incógnita y el signo de igualdad. Cuando resolvemos una ecuación, entonces decimos que encontramos la solución o la raíz de esa ecuación. Neurona, ¿hasta ahí tienes alguna pregunta? No, profesora, ninguna pregunta. Hasta ahora vamos muy bien. Estamos trabajando muy bien, Neurona, ¿eh? Vamos a ver si ahora tú me puedes resumir todo lo que hemos trabajado. Claro que sí, profesora. Hablamos de lo que es una ecuación y dijimos que una ecuación es una igualdad de expresiones algebraicas que consta de un primer término y este se encuentra delante de un signo de igualdad y un segundo término que se encuentra después de un signo de igualdad. Es importante destacar que resolver una ecuación es encontrar el valor de la incógnita.
para que la igualdad se mantenga. Muy bien. Veo que en casa también estás trabajando muy bien. Te felicito.